Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola, estamos en Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Quiero decirte que eres muy afortunado porque hoy en Literal Radio vamos a darte algunas ideas sobre cómo puedes pasar del propósito a la acción y convertir tus sueños en realidad. No te quedes con el deseo de lograr algo en la vida. Descubrir un propósito es solo el comienzo. La verdadera magia ocurre cuando haces lo necesario para alcanzarlo y transformas tu vida. No le tengas miedo al éxito. Vida solo hay una y estás llamado a aprovechar cada minuto para desatar tu potencial y crear la vida que deseas, tal como lo dice la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. El propósito de la vida es encontrar tu camino, y el camino de cada uno es único. Joseph Campbell, mitólogo y escritor estadounidense. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Hoy en Literal Radio vamos a explorar cómo transformar un propósito en acciones concretas para alcanzarlo, y esto lo vamos a hacer con dos invitados. Ellos son Alma Rivera, coordinadora de gestión y eventos de país, y Julio Nájera, coordinador de desarrollo humano. Ambos forman parte del programa de fortalecimiento social Fortas de FUSADES. Me encanta contar con ustedes en este espacio de tertulia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarles. Un gusto poder estar acá con ustedes y pues ahí muy animados por la temática del día de hoy. Yo sé que tienen mucho que decirnos acerca de esto. Y ¿saben qué estaba pensando el otro día? Que para crecer profesionalmente y como persona es importante tener claridad de lo que uno quiere lograr en la vida. Y además hay que definir una hoja de ruta o cómo hacer para alcanzar esa meta que uno se propone. Y a veces no sabemos cómo, pero yo sé que ustedes nos van a ayudar a saber qué hacer para alcanzar nuestros sueños. Así que demos comienzo a la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Julio, ¿qué es un propósito? Bueno, doctora, un propósito es como un objetivo o una meta o algo que queremos lograr o alcanzar. Siento que es bien importante trazarnos propósitos o metas en la vida para tener un fin al cual podemos perseguir. Y Alma, ¿por qué es tan importante plantearse un propósito en la vida? Bueno, porque nos permite enfocarnos en metas que nos ayudan a poder tener un camino que seguir en nuestra vida, además de que puede ser un motor que nos mueva a mejorar nuestra condición de vida cada día, y esto va a depender mucho del propósito que nos propongamos. Por ejemplo, como es común o de costumbre que al inicio del año siempre queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios, renovar nuestra mente o nuestros pensamientos o espíritus, entonces, quieras o no, cuando nos proponemos a darle ese giro a nuestra vida, esto nos va a llevar a ser unas mejores personas. Julio, tengo una curiosidad. ¿Con tus amigos tú hablas frecuentemente de cuáles son tus propósitos o ellos te cuentan? ¿Es un tema de conversación? La verdad que sí, no tan recurrente quizás como lo quisiéramos hacer, pero sí muchas veces conversamos de cuáles son nuestros propósitos a nivel personal, a nivel profesional y pues viéndolo a prospección en la vida. Alma, ¿y a ti alguna vez alguien te ha dicho que el propósito que tienes es una locura o es algo inalcanzable?
Nunca me lo han dicho así directamente, pero a veces sí se ve con gestos o acciones que las personas hacen cuando uno les está comentando pues esa meta o ese propósito que queremos lograr. Pero creo que ahí es importante saber diferenciar con qué personas nos rodeamos, ¿verdad? Porque creo que una de las metas es poder rodearnos de personas positivas y que nos ayuden a alcanzar ese propósito y no personas que puedan decirnos que no podemos o personas negativas. Julio, ¿te has encontrado alguna vez con alguna persona que te dice que no tiene ningún propósito en la vida? Sí, la verdad que ya me he encontrado con personas que tal vez pues están pasando por alguna situación también difícil y eso obviamente los hace ver la vida de una manera tal vez un tanto más negativa o no plantearse propósitos como deberíamos, pues. Pero de mi parte siempre ha sido tratar de animarlos a las personas a que podamos trazarnos, aunque sea pequeñas metas, pequeñas acciones, porque si no, venimos siendo, digamos, como un barco a la deriva, pues, que por más que rememos, nos vamos desgastando, nos vamos cansando y no avanzamos en ningún lado, ¿verdad? Pero si nos trazamos propósitos, obviamente vamos a encontrar ese horizonte al cual debemos de perseguir. ¿Y qué necesita una persona que no tiene un propósito en la vida para encontrar uno? Bueno, quizás en primer lugar diría que reflexionar internamente, ¿verdad? Sobre verdaderamente qué son las cosas que tal vez nosotros hay una voz interior que quiere o que desea o que queremos cumplir. Y en este caso, obviamente, hay diferentes cosas que tenemos que hacer para plantearnos un propósito, ¿verdad? Un propósito que sea claro, que sea realista, no aspirar a algo tan grande. Por ejemplo, a lo mejor si yo tengo una vida donde no hago tanto ejercicio y quiero correr un maratón en algún momento, ¿verdad? No plantearlo en el corto tiempo, sino que todo a su tiempo. Alma, es común que encontremos personas que tienen un propósito, que te dicen, yo quiero lograr esto en la vida, pero muy rápido desisten de alcanzarlo. ¿Por qué sucede esto? Creo que uno de los puntos clave, bueno, pueden afectar diferentes factores, pero creo que uno de los puntos claves aquí es la perseverancia, porque muchas veces perseverar como humanos o humanas nos cuesta muchísimo. Entonces creo que es ahí donde se puede tirar la toalla y no seguir con el objetivo que nos habíamos propuesto o planteado. Entonces, a veces puede pasar que hayan ciertos obstáculos, ciertas cosas que nos impidan poder seguir por el enfoque que nos habíamos propuesto, pero acá lo importante es no quedarse ahí, sino que levantarse y poder seguir luchando por ese propósito. Y si es necesario, pues volver a comenzar. Y creo que también otro de los puntos que aquí puede influir son los resultados. Muchas veces nosotros queremos ver resultados a la semana, al mes, cuando comenzamos a trabajar en nuestro objetivo, en nuestro propósito. Y hay que recordar que cada persona tiene su proceso de vida, tiene sus tiempos donde va a ir cumpliendo este objetivo o esta meta y no todos van a ser en el mismo tiempo. Entonces, aquí es donde puede aparecer cierto enojo, cierta frustración por no ver esos resultados rápidos. Entonces, aquí el objetivo es ir paso a paso y, como decía, cada quien tiene sus tiempos y al final la perseverancia que hablaba antes siempre nos va a ayudar a conseguirlo. Julio, qué le dirías tú a una persona que está tratando de encontrar un propósito en la vida, pero no lo haya? ¿Qué debe de hacer? ¿Por dónde comenzar? Yo le diría que sea paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces esa misma interés o anhelo de poder tener un propósito y tal vez no tenerlo o quererlo alcanzar tan pronto viene justamente como lo señala Alma, ¿verdad? Esa frustración, y esta frustración nos puede llevar a depresión o a diferentes aspectos ya bien negativos que van en detrimento de nuestra salud y obviamente eso afecta también nuestra voluntad. Entonces, ser pacientes, ser objetivos y claros y justamente también ser perseverantes nos puede permitir trazarnos un propósito y un propósito alcanzable. ¿Qué podemos hacer cada día para avanzar hacia el logro de nuestros propósitos? Ok, en este caso, algo bien importante que nosotros lo vemos en el día a día, ¿verdad? Es podernos plantear esos propósitos y escribirlos, poderlos poner en un lugar donde sean visibles. ¿En qué sentido? Porque puede ser que yo sea el mejor tirador con arco y flecha,
pero si no tengo el blanco, voy a errar. Entonces, si yo no veo día a día cuáles son mis metas, cuáles son mis propósitos, probablemente si no me recuerdo, no voy a hacer ninguna acción en pro de ella. A lo mejor colocarlas en la puerta del dormitorio, en el televisor o colocarla en el celular para que cada día que la vea, recordarme que está esa meta y pensar también qué acciones, por pequeñas que sean, puedo hacer cada día para estar más cerca de mi propósito o de esa meta que yo quiero perseguir. Alma, ¿y tú crees que esta metodología, digámoslo así, de definir un propósito y buscar acciones para lograrlo, es algo que se debe de formar desde la niñez? ¿O puede una persona ya adulta entrarle a este sistema para ser exitoso en la vida? Yo creo que hay personas que ya nacen con ciertas capacidades que pueden ayudarlos a conseguir ese propósito o hacerlo el proceso más fácilmente que otras. Pero creo que siempre todos los seres humanos somos capaces de poder conseguir un propósito en nuestra vida, no importa la etapa en la que estemos, siempre y cuando sigamos ciertos factores, siempre y cuando tengamos esa disciplina, que podamos crear hábitos para poder llegar a ese propósito. Y acá quiero mencionar un libro que es Hábitos Atómicos de James Clear, que él es un conferencista estadounidense, por cierto, es un libro muy recomendable para leer, que él decía acá que hay que enamorarse del proceso y de la rutina para tener un hábito. Y está claro que aquí, para poder alcanzar un propósito en nuestra vida, siempre tenemos que irnos creando hábitos que hay personas que ya nacen con esa facilidad de hacerlos, pero hay personas que tienen que luchar un poquito más para lograrlos y que al final nos van a llevar a poder alcanzar esa meta o ese objetivo que tenemos. Julio, tú mencionaste algo de salud mental. ¿Cómo se vincula esta necesidad de tener un propósito con la salud mental de las personas? Bueno, al final creo que la salud mental es clave para todo, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos en cuidar nuestro cuerpo, cuidar, digamos, nuestra apariencia, pero descuidamos nuestra salud mental. Y de nuestra salud mental depende mucho con la actitud con la que tomamos las cosas, con la actitud con la que le hacemos frente a los diferentes desafíos que tenemos en nuestra vida, pues, porque la vida obviamente nos presenta retos, y esos retos, obviamente, cuando nos planteamos propósitos, es quizá cuando más obstáculos surgen en el camino. Pues, si yo en mi resolución del 2024 dije, quiero ponerme a dieta, quiero rebajar tantas libras, ya el 1 de enero ya me dice alguien, mira, te invito a comer un postre, ¿verdad? Entonces, al final, es importante cuidar nuestra salud mental, porque si nuestra salud mental está fortalecida, obviamente vamos a tomar las cosas con una mejor actitud, de manera positiva, y también vamos a hacer frente a poder mantenernos constantes y perseverantes en nuestros propósitos. Entonces es importante tener como un impulso interno que nos ayude a alcanzar esas metas que nos propongamos, pero también es importante tener la confianza de que somos personas que podemos lograr lo que nos proponemos, que valemos y que lo podemos hacer. ¿Tú crees, Alma, que todas las personas pueden entrarle a esta dinámica de tener propósitos y alcanzar el éxito? Sí, claro que sí. Y como decíamos al inicio, pues esto es un motor, o sea, tener un propósito, enfocarse en un propósito, tener planes, tener objetivos en la vida, creo que es ese motor que nos ayuda a seguir luchando cada día. Y cuando nosotros ya tenemos ese propósito, que ya casi lo cumplimos y todo, se siente una sensación súper bonita que nos anima a seguir adelante, y vemos para atrás y vemos todo lo que hemos recorrido para poder lograrlo. Y creo que es bien importante que cada persona tenga un propósito. A veces nosotros podemos decir, ay no, pero es que ese propósito es muy pequeño, entonces quizás no, tengo que pensar en algo más grande. Creo que eso no es así, sino que siempre se debe tener un propósito, por más pequeño que sea, pero para nosotros eso es importante. Entonces eso es lo que vale. De hecho, escuché alguna vez a alguien que dijo que no había propósito pequeño. El problema es que a veces nos falta claridad
o tenemos miedo de expresar qué es lo que queremos. O no sabemos cómo alcanzar ese propósito que hemos pensado. ¿Saben qué? Yo creo que lo primero es convencernos a nosotros mismos de que podemos lograr cualquier meta que nos propongamos. ¿Y saben cómo? Bueno, no estoy muy segura cómo, pero escuchemos la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte un video muy interesante titulado Cambia tu mente, cambia tu vida, de Margarita Pasos. Margarita es conferencista internacional en temas de ventas, liderazgo y psicología del éxito. También es coach ejecutiva de Focal Point Business Coaching y de Brian Tracy International. Además, ella es miembro de la red de líderes mundiales del Aspen Institute e INCAE. En este video de TEDx Managua podemos aprender sobre la importancia de controlar nuestro diálogo interior y cómo esto puede llevarnos al éxito o al fracaso. Además, algunos pasos para convertir los pensamientos negativos en pensamientos que te empoderen y te ayuden a sentirte bien. Puedes buscar el video en el canal de YouTube de TEDx Talks buscándolo como Cambia tu mente, cambia tu vida, de Margarita Pasos. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Julio, ¿cuáles crees que son los pensamientos o enfoques que pueden deteriorar nuestra fuerza de voluntad? Bueno, yo creo que pueden existir diferentes cosas que nos afectan y quizás retomo un poco lo que Otto Scharmer, un académico del MIT, señala, pues, y es que existen diferentes voces que que atacan nuestros pensamientos y pueden al final desestabilizarnos. Pues una de ellas es la voz del miedo, el miedo a lo desconocido, miedo a fallar. La voz también del juicio, que es en cuanto a nuestras propias creencias y nuestros propios prejuicios, muchas veces nos meten zancadilla, como diríamos, pues, y también la voz del cinismo, que es cuando alguien nos critica, nos señalan y dicen cosas que no solamente atacan al final, ¿verdad?, nuestro pensamiento, sino que también nuestro corazón. Al final, pues creo que si le damos cabida a esas voces, y no estoy diciendo que esas voces se van a callar en algún momento, sino que siempre van a estar ahí a lo largo de toda nuestra vida. Simplemente tenemos que saber cómo podemos bajar ese interruptor y disminuir ese volumen para obviamente mentalizarnos y enfocarnos en esas cosas positivas que sí nos ayudan a motivarnos y tener una mejor actitud con las cosas. Tienes razón, porque a veces somos nosotros mismos y esa vocecita interior la que nos hace el sabotaje. Vamos caminando en una dirección y esa vocecita dice, no puedes, pero no hay que escucharla, como tú dices, hay que bajarle el volumen y hay que seguir adelante. ¿Y tú qué piensas, Alma? ¿Tú crees que es común o es fácil pelear contra ese saboteador interno? Creo que aquí sí tiene que ver mucho, es común, sí, es común porque todas las personas tenemos ese saboteador interno y no es fácil pelear con eso y siempre en los talleres de salud mental donde nosotros sensibilizamos a las personas sobre este tema que damos como fortas, aquí siempre hacemos hincapié y resaltamos mucho que los pensamientos siempre tienen que ser los más positivos posibles y dejar de lado los pensamientos negativos, porque de aquí va a depender mucho ese avance o ese retroceso que nosotros vayamos teniendo para lograr nuestro propósito. Siempre, a veces nosotros mismos o nosotras mismas somos muy duros o muy duras, entonces nosotras mismas nos saboteamos. Entonces aquí sí hay que tener mucha claridad y mucha fuerza de voluntad también. Creo que entra mucho este tema acá,
porque para poder seguir adelante, poder seguir enfocados en nuestras metas y en nuestros propósitos. ¿Y cómo podemos fortalecer la fuerza de voluntad? Bueno, acá siento que hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, aquí es bien importante ir celebrando cada logro que vayamos obteniendo con algún tipo de recompensa, por muy pequeña que sea, ya que esto nos facilitará la motivación y la fuerza de voluntad no desfallezca, ¿verdad? Que eso es lo importante. Además, debemos aceptar las caídas que podemos ir experimentando en el proceso y eso es completamente normal, pero lo importante aquí es no frustrarse ni tirar la toalla, sino que aquí se debe de analizar la caída, por qué pasó, cuáles fueron las razones y poder levantarnos de ellas. Y creo que finalmente, y un punto importante, es que podamos saber manejar el estrés, porque acá estar estresado o estar débil o alterado emocionalmente nos resultará más complicado tener fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad pues necesita un esfuerzo mental intenso, y si estamos bajo estrés y bajo todos estos sentimientos negativos, ese camino se nos va a hacer mucho más difícil. Julio, ¿y qué haces tú para fortalecer tu fuerza de voluntad? Bueno, quizás he hecho diferentes cosas a lo largo de mi vida y todavía me falta un montón para continuar fortaleciendo, la verdad. Pero, por ejemplo, antes hubo un tiempo que buscaba libros motivacionales, libros que me pudieran impactar y obviamente ayudarme a crecer. Hoy quizás con la tecnología busco ya más podcasts, obviamente que sean... me sirvan de esos momentos de reflexión y muchas veces en el día a día me pongo a pensar sobre diferentes situaciones por las que he pasado, ¿verdad? Y cómo reaccioné. Y muchas veces estos mismos podcasts me sirven para poder orientarme de que tal vez no fue la mejor manera en que reaccioné a diferentes situaciones o situaciones que tal vez no me han pasado, pero cómo podría responder. Y en ese sentido, creo que al final no solamente va la parte de aprendizaje, la parte de crecimiento, la parte de fortalecer esa fuerza de voluntad, sino que también poder compartir un momento conmigo mismo, pues donde pueda darme un respiro y hacer una pausa de todo lo que se vive en el día a día, que es bastante movido. Alma, ¿sirve de mucho el poder escribir los propósitos y hacer un recuento periódico de qué tan cerca o tan lejos voy de alcanzarlos? Sí, creo que es uno de los factores que pueden hacer que nuestros propósitos o nuestras metas sean realizables, ya que escribirlos, colocarlos en un punto donde los podemos estar viendo todos los días, hacer como nuestro plan de acción, nuestro cronograma, etcétera, creo que nos ayuda mucho porque vamos viendo el avance que vamos teniendo, aunque no sea un avance a pasos agigantados, ni que queramos abarcar todo al mismo tiempo, pero sí vamos viendo ese avance que vamos haciendo poco a poco. Y que ir poco a poco no quiere decir que no vamos a lograr esos propósitos o que no estamos trabajando para lograrlos, sino que es saber que sí vamos avanzando, que sí lo vamos haciendo y ver todo el camino que vamos recorriendo. Sí creo que es súper importante escribirlo, tenerlo a la vista e ir viendo ese avance que se va teniendo con el paso del tiempo. Y además es una manera de constatar que la fuerza de voluntad sigue ahí para podernos hacer caminar o lograr esa meta que nos hemos propuesto. Pero cuénteme un poco más del trabajo de Fortas. ¿Cómo aborda Fortas el tema de la voluntad y el bienestar emocional? Bueno, acá siempre resaltamos el tema de bienestar emocional, que siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar lo mejor posible, ya que esto es una base para lograr una vida sana, plena y feliz. Además de tener un bienestar emocional, nos ayuda a reconocer nuestras emociones y poder dominarlas de una mejor manera. Entonces, ya cuando nos enfrentamos a esta pérdida de voluntad, ya podemos como manejarlo un poco mejor porque ya conocemos nuestras emociones, ya conocemos lo que nos hace flaquear, por ejemplo. Entonces es muy importante tener
un buen bienestar emocional para poder tener esa fuerza de voluntad y poder seguir luchando por nuestros propósitos. Julio, ¿y Fortas hace talleres con comunidades, empresas? ¿Cómo trabajan este tema? Sí, correcto. Nosotros justamente tenemos un taller de sensibilización en el tema de salud mental y básicamente hacemos énfasis en algo bien importante, en que está bien no estar bien. Y claro, obviamente, cómo debemos de procurar cuidarnos nosotros cada día. Y por eso también brindamos a las diferentes personas que participan en nuestros talleres un kit, le llamamos un kit de primeros auxilios en temas de salud mental, donde brindamos algunos ejercicios prácticos, obviamente para poder propiciar ese cuidado de la salud mental, de ese bienestar emocional, y cómo también podemos ayudarnos a reconocer cuando verdaderamente no me encuentro bien y necesito esa fuerza de voluntad, necesito ese ánimo para venir y buscar ayuda. O bien, por el caso contrario, ser también esa luz para otra persona que esté necesitando de nuestro apoyo. ¿Y qué consejos nos darías para convertir nuestros deseos en metas realizables? Bueno, quizás un consejo sería de verdad que existen muchas cosas que tal vez hemos venido acarreando en el día a día, cosas que no nos dejan avanzar, cosas que venimos chineando, como decimos también. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un vaso de agua sostenido en mi mano, no importa si está vacío, no importa si está lleno, no viene el tema, pero al final si lo sostenemos por un minuto, puede ser que no requiera mayor esfuerzo. Si lo sostengo por una hora, puede ser que mi brazo me comience a doler. Pero si lo hacemos ya por meses, al final yo no me voy a dar cuenta que ese vaso está ahí. Pero mi cuerpo sí lo va a resentir. Mi cuerpo se va a sentir cansado. Y eso son muchas veces lo que nos pasa en el día a día. Venimos cargando diferentes cosas, diferentes hábitos, diferentes costumbres que tal vez nos están haciendo daño o nos consumen tiempo, o diferentes relaciones que no nos dejan crecer, sino que hacen todo lo contrario. Entonces, para poder seguir nuestras metas y alcanzarlas, quizás los invito en este caso, ¿verdad?, a que aprendamos a soltar aquellas cosas que no nos dejan crecer y sobre todo también a que no dejemos de soñar. Tengamos 10, 30, 80 años, ¿verdad?, y que nos pongamos metas claras y cada día demos un paso en dirección a ellas. Y lo más importante es creer en nosotros mismos y tener la fortaleza de construir un camino propio y único para lograr nuestras metas. Queridos amigos y amigas de Literal Radio, se nos acabó el tiempo de tertulia, imagínense, y debemos finalizar el programa, pero antes vamos a pedirle a nuestros invitados que se despidan regalándonos una frase inspiradora que nos motive a pasar del propósito a la acción. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, este es el momento que todos esperábamos. Oídos atentos para escuchar dos importantes mensajes. Alma, tú primero. Bueno, yo quizás cierro con la frase de alcanzar con éxito nuestros propósitos sin importar el tiempo que nos lleve. Nos ayuda a creer más en nosotras mismas o en nosotros mismos, y esto también aumenta nuestra confianza. Julio. Bueno, soñemos en grande y busquemos hacer pequeñas acciones cada día. Son esas pequeñas acciones las que hacen esos sueños realidad. Y yo lo único que puedo agregar es que seas valiente y no tengas miedo a dar el primer paso hacia la realización de tus propósitos en la vida. Muchísimas gracias, Alma y Julio, por ayudarnos a comprender mejor cómo pasar del propósito a la acción. Y ahora nos corresponde a nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Agradezco muchísimo a los amigos y amigas de Literal Radio por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. También Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbete y compártelo con todas tus amigos, amigas y todo el mundo. En Literal Radio
estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor de tu crecimiento personal, el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, porque al igual que tú, queremos que El Salvador sea un país próspero, ideal para vivir, trabajar y lograr nuestros propósitos. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.